La emergencia de una tercera cultura. En esta investigación veremos la necesidad que el hombre tiene de adaptación a una tercera cultura, uniendo las ciencias sociales y naturales dentro de un mismo contexto. Encontraremos palabras clave tales como cultura, complejo, humanidades, social y educación. En la relación a la situación actual de la humanidad, donde las especialidades se manejan en un solo ámbito, lo que conlleva a una relación muy amplia entre las humanidades y la ciencia. La tercera cultura vendría a estrechar la brecha entre lo científico y lo humanista. Comenzando con la idea de que es una tercera cultura, pues es cuando entre dos culturas hay unión de dos culturas. Esto creará o nacerá una tercera cultura, la cual será respetada. Esto trata de romper los estereotipos de jerarquías. Snow, de 1959, nos dice que las dos culturas, humanidades y ciencia, no están ligadas, lo que las llevará a incomprenderse una de la otra. También dijo que nuestro conocimiento se había convertido en una colección de campos aislados, cada uno con sus propios hábitos y vocabulario. Este propuso o hizo mención de la necesidad de la formación de una tercera cultura, para que ésta cerrara la brecha comunicacional entre científicos y humanistas. La tesis de la tercera cultura nos dice que es posible relacionar a las ciencias con los medios de un modelo triangular donde ambas tendencias se contacten. Tercera cultura o tercera opción, no siendo únicamente científica o humanística. El dualismo cultural, es decir, humanidades y ciencias, es la acción combinada de humanidades y ciencia, que se conocen como principios opuestos, se pueden superar desde una tercera opción que se denomina tercera cultura. John Brockman adopta el término tercera cultura, donde se refiere a que los científicos difundan masivamente conocimientos científicos. En su libro La tercera cultura de 1995, Brockman menciona que la ciencia, en diferencia a las humanidades y las artes, ha permanecido al margen de la vida social y cultural. Entonces, bajo la denominación tercera cultura, se pretende superar la falta de comunicación existente entre estas. Los sistemas complejos. Habla sobre qué es la ciencia. Esta es la rama del saber humano, constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis. Se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el estudio y la sistematización de los conocimientos. El nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, en especial las que tienen el mundo natural o físico o la tecnología como materias de estudio, lo que nos aporta la ciencia de los sistemas complejos en la tarea del conocimiento y transformación de nuestra realidad, es identificando los principios y fundamentos de la operación de dicho sistema sin importar la particularidad de su relación. Los sistemas complejos se forman por un conjunto grande de componentes individuales que interactúan entre sí, modificando sus estados internos como consecuencia de dicha interacción. Un sistema complejo se compone por varias partes interconectadas, de las cuales sus vínculos crean información no visible como resultado de la interacción de sus partes. Mundos separados, ciencias naturales y sociales. Las ciencias naturales son las ciencias también conocidas como ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias experimentales. Son aquellas disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza y que lo hacen conforme al método científico y al método experimental. Las ciencias sociales son las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos. Conforman un conjunto de saberes completamente distinto de las ciencias naturales y las humanidades, dado que emplean el método de las primeras, pero se ocupan del mismo asunto que las segundas.
La ciencia surge después del Renacimiento, con el acceso a la modernidad, y existen dos tipos. Uno, ciencias naturales, que son las ciencias físicas, las ciencias exactas y cuya base es la física. Número 2, las ciencias sociales, también conocidas como ciencias humanas, ciencias del hombre y cuya base es la economía. Las ciencias sociales se ocupan principalmente de lo humano. Estas se consideran ciencias más frágiles por no poseer una metódica física o matemática. Al pasar del tiempo, en tiempos recientes se ha considerado o demandado el acercamiento de ciencias completamente diferentes. Esto por las necesidades del mundo actual que exigen la comunicación de tales ciencias naturales y sociales. En la actualidad, la base de estas dos ciencias es la vida y puede haber miles de razones o problemáticas por las que se solidifique el diálogo entre disciplinas. Metodologías que estaban separadas y ahora confluyen para explicar, comprender y resolver problemáticas particulares convocando tantas disciplinas como sea posible. Esto no lleva a hablar de los diálogos interdisciplinarios, de los cuales se reconoce que hay problemas que convocan distintos enfoques, los cuales ya no son exclusivos de alguna disciplina. Esto conlleva a la creación de una nueva ciencia, ciencia de la frontera, a partir de un problema de frontera que ya no son más de un lado más que del otro, son el resultado de comprender problemas que sobrepasan a cualquier disciplina, independientemente de su origen. A estas ciencias de frontera también podemos encontrarlas como ciencias de la complejidad. Y nos haremos una pregunta: ¿y el conocimiento científico? Comenzaremos recordando que el conocimiento científico se basa en la observación sistemática de la realidad en su medición, en el análisis de sus propiedades y características, en la elaboración de hipótesis y su comprobación, en la formulación de alternativas de acción o respuestas. Entonces, el conocimiento científico es un conocimiento más acabado, más profundo, que se dirige al estudio de la esencia de la realidad, utilizando para ello métodos propios de la actividad científica. El conocimiento científico, siendo parte fundamental, dado que los saberes se obtienen de forma sistemática y metódica a partir de estudiar, observar y experimentar el análisis de algunos hechos, una de las características que debiera conservarse del conocimiento científico en esta tercera cultura es lo ordenado, lo coherente, preciso y objetivo que puede ser, el cual nos permitirá comprender más a fondo nuestra realidad y los fenómenos de la naturaleza. Cabe mencionar que el conocimiento científico se fía del método científico, que es un conjunto de normas y procedimientos por el cual un científico debe regirse para realizar un estudio o investigación cuyos resultados tengan validez científica. Entonces, en esta etapa de tercera cultura, con la mezcla de ambas culturas, el conocimiento científico aportará principalmente la característica de fundamentar, ya sea que su proceder metódica o sistematizada puede ser verificable. Como última aportación, encontramos que la existencia de una tercera cultura ha demostrado que todo se relaciona haciendo que los aprendizajes sean más significativos, al aprender cosas en conjunto que podrían parecer diferentes. Sin más, agrego bibliografía y agradezco su atención.